Le quiero contar un poquito de teología, le voy a hablar un poquito. Algunas cosas que le quiero contar antes de ir específicamente a la Biblia. Quiero hablarle un poco de las dispensaciones y los tiempos espirituales. La Biblia habla de una diferencia del manejo de Dios, de la manera en que Dios se manifiesta a la gente, muestra una diferencia antes y después de Cristo. Podríamos, si tuviera que hilar bien fino, serían 3 etapas. Una etapa que era del Antiguo Testamento hasta 400 años antes del nacimiento de Jesús, que es el periodo de silencio. En esa etapa Dios se manifestaba a su pueblo y a todo el que se acercara a él de una manera específica. Durante ese tiempo, que fueron 430 años de silencio de Dios, donde Dios no habló, no había palabra de Dios, Dios se manifestaba de otra manera. Aunque no hablaba, Dios se manifestaba de otra manera a través de eventos, de sucesos a su pueblo. Un pueblo que estaba bastante alejado y descreído. Y a partir del nacimiento de Jesús comienza la tercera etapa de la manifestación de Dios, dividida también en 2 partes. La primera de ellas es el ministerio de Jesucristo. Durante esos 33 años de la vida de Jesús, pero específicamente los 3 últimos años, que es el ministerio de Jesús, Dios se mostró en obras, en milagros, sanidad, resurrección, todo tipo de multiplicación, alimento, una obra completa de Dios caminando sobre la tierra. La gente empezaba a estar en contacto directo con Dios, sin saber que estaba en contacto directo con Dios, pero empezaban a ver que Dios se había acordado de su pueblo. Y la última parte, la segunda parte de esta tercera etapa, comienza después de la cruz, en la resurrección. Cambia la manera en que Dios se manifiesta a su pueblo. Jesús en un momento dijo, por supuesto antes de ser crucificado, dijo que mi Padre les enviará otro Consolador para que esté con ustedes. Juan capítulo 16. El Espíritu de verdad, el cual les hablará y tendrá para ustedes consuelo, presencia, compañía, llenura, y serán ustedes como un río como una fuente de agua que salta para vida eterna. La presencia de Dios en nuestro interior a través de su Espíritu. Ahora, uniendo todo esto, ¿dónde se da ese momento? La presencia de Dios en mí, la manifestación de Dios en mí, la llenura de Dios en mí, dentro mío esa fuente de agua. Es un evento que es posterior a la Semana Santa. Dentro de 2 meses vamos a estar festejando Pentecostés, de eso se trata. Y el Pentecostés es el momento en que el Espíritu Santo, enviado por Dios, después de la ascensión de Jesús, para que continúe la obra de Jesús, desciende sobre la tierra. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra, no queda flotando en el aire, sino que viene a habitar en la iglesia. Pero la iglesia, sabemos que la iglesia no es el templo, las paredes, el Durlock, el machimbre de PVC, no es esa la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que si nos comprometemos con Dios, entendemos su palabra, nos ponemos bajo su cobertura, nosotros que hacemos y somos la iglesia, nosotros mismos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando viene a habitar a la iglesia, viene dentro tuyo, dentro mío, habita en mi interior. Toda esta parte que yo le digo teológica, porque es teología pura, es para que usted entienda que ahora, hoy, nosotros, usted, yo y cada uno que se acerque a Jesucristo, cada uno que le diga sí al Señor, aquel que reciba al Señor en su vida, que simplemente abra su corazón y le diga, Señor, yo te recibo como mi Señor, yo quiero que dirijas mis pasos, te pido perdón por mis pecados. En ese momento, el Espíritu de Dios, como dice la palabra, entra a vivir dentro nuestro. Apocalipsis capítulo 3 lo dice con otras palabras, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, si abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Un tiempo de intimidad dentro de la casa que representa tu vida. ¿Por qué le hago todo este cuento? En la antigüedad, el Espíritu Santo también estaba, también obraba,
también se manifestaba, pero de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, usted, si leyó un poco la Biblia o si le gusta el cine épico, habrá visto o leído cuando Sansón, después de estar alejado del Señor, apartado de Dios, porque siguió solamente su camino, porque le gustó la que no le tenía que gustar, porque fue para donde no tenía que ir, porque no le importó lo que tenía que hacer, sino que estaba metido con esa, y se alejó de Dios en un momento determinado sobre el final de su vida, ciego, porque cuando seguís tu propia visión y te alejás de Dios, perdés tu visión y quedás ciego. Se entera que estaban los filisteos, los enemigos a su alrededor, que querían burlarse de él, y burlarse de él representaba burlarse de Dios. Le agarró el pire a Sansón y oró. Y dijo, ciego, dijo, Señor, vení sobre mí como al principio. Vení sobre mí como al principio. Entonces pidió a los soldados que lo acompañaban que para que él no se caiga, porque andaba a los tumbos, porque estaba ciego, que lo pongan al lado de la columna que sostenía el templo del dios filisteo. Y lo pusieron al lado de la columna para que no se caiga. Pero lo que él quería era otra cosa. Señor, vení sobre mí. Se agarró de las columnas, empezó a sacudir las columnas se cayeron, el templo se vino abajo, mató a todos los filisteos. Vení sobre mí. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en la antigüedad? De adentro hacia afuera. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la actualidad? Dije mal, ¿no? Gracias. ¿Por qué no me dicen? Vamos otra vez. Rebobina, Seba. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en la antigüedad? De afuera hacia adentro. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la actualidad? De adentro hacia afuera. El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en vos, y si hoy recibís a Jesucristo, a partir de hoy el Espíritu Santo está en vos. Ahora bien, terminado esta clase de teología, que puede ser interesante o aburrida según como usted lo enfoque, ¿por qué le cuento esto? El domingo compartimos una palabra sobre los espías que fueron a ver la tierra prometida. Aquellos que envió Moisés en reconocimiento, y entre ellos dos, que fueron los únicos que tuvieron un resultado, un mensaje positivo, que dieron un testimonio positivo. Y entre ellos dos, uno, del cual dice, Números capítulo 14, verso 24, que es el que le voy a leer ahora, Números 14, 24, menciona a un hombre, Caleb, del cual dice de este hombre, Caleb, que él no hizo lo mismo que el resto, sino que había en él, otro espíritu. Primero le leo el versículo, Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Tenemos la tendencia, los cristianos, los evangélicos, la iglesia, de enfocar mal este pasaje, este texto, y decir, lo que tenía Caleb, que no tenía el resto, era el Espíritu de Dios que lo hizo actuar de una manera distinta, y porque el Espíritu de Dios estaba en él, entonces él se comportó distinto y vio lo que los otros no veían. Rojo, no. No es esa la interpretación, no es eso lo que dice la Biblia. Caleb no tenía el Espíritu Santo. Caleb no tenía el Espíritu de Dios. Del mismo modo, cuando a veces escucho a algún sátrapa que dice, bueno, si hasta Pedro se equivocó, ¿por qué yo no me puedo equivocar? Pedro no tenía el Espíritu Santo que tenés vos, sino que Pedro recibió el Espíritu Santo después que Jesús resucitó, cuando él ya había vuelto a Jesús arrepentido, cuando él ya se había encontrado con Jesús, cuando él en esa mañana en el silencio se sentaron ahí a comer unos pescados y Jesús le dijo, después de un rato, no sé cuánto tiempo habrá sido, me imagino horas o capaz segundos, no sé, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ahí empieza todo eso que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y en definitiva, Pedro fue restaurado. Después de eso,
Hechos capítulo 1, cuando estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, esperando la manifestación, es que vino sobre él y los demás el Espíritu de Dios. Caleb no tenía el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere entonces? ¿Y qué quiere decir cuando dice, y vuelvo a leer, cuando dice que hubo en él, por cuanto hubo en él otro espíritu? La palabra espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene la misma aplicación y se puede traducir de 4 formas distintas en el original. No estoy diciendo que la Biblia se equivoque, no estoy diciendo que no sea eso, sino que esto nos da una amplitud para comprender todo lo que Dios está diciendo. Esa maravilla que tiene el lenguaje de Dios, el hebreo, esa maravilla que Dios tiene en su palabra, de hacer que una palabra al mismo tiempo te esté ministrando muchas cosas distintas y en cada momento también te ministra una cosa distinta. La palabra espíritu del hebreo ruach quiere decir mente, quiere decir respiración, quiere decir actitud y quiere decir, cuarta, espíritu. Mente, respiración, eso que te acompaña todo el tiempo, eso que va con vos en las buenas y en las malas, que en las buenas tal vez se agita un poco y en las malas tal vez te pesa un poco. Que en un momento determinado capaz que vos... Imagen que yo veo siempre cuando leo en Lucas 9:51, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo veo a Jesús, lo tengo acá como si estuviera tallado en mi cabeza, lo veo a él apoyado en un báculo, no digo que lo tuviera, yo lo veo así. Esto es cosa mía, cosa mía. Lo veo a Jesús apoyado en un bastón, mirando la ciudad, arriba al monte y haciendo... Porque sabía a lo que se enfrentaba. Como Amalia, que ya sabía que iba a ser sanada. Jesús sabía lo que se enfrentaba. ¿A qué se enfrentaba? Tortura, látigos, espinas, golpes, cruz, muerte. Por eso, después de ese momento, la noche previa a ser entregado, cuando estaba orando con sus discípulos a su alrededor, los cuales eran medio dormilones, y Jesús le dijo, che, loco, ni siquiera pueden orar conmigo 1 hora. Y yo digo, ¿qué pasaría si hoy Jesús dijera lo mismo? ¿Qué responderíamos? Él en ese momento levanta su voz, oración, clamor al cielo y dice, papá, si podés, de onda, ¿viste? Si se puede, pasa de mí esta copa. Que no tenga que pasar la cruz. Pero vos fijate, ¿viste? Vos fijate. Y obviamente tuvo que pasar por la tortura porque era parte del plan y del proyecto. Cuando dice en Caleb que hubo en él otro espíritu, lo que está diciendo, ayúdame Sabri por favor, por ejemplo, en la versión TLA dice, no fue como los demás. Y la versión nueva internacional, la NBI, dice, hubo en él una actitud diferente. ¿Por qué estas versiones dicen otras palabras? Justamente por lo que le acabo de explicar. Porque el idioma nos da tanta amplitud que no hay una palabra que lo abarque todo. Entonces necesitamos, en la modernidad, nos ayuda, y versiones viejas como la tradicional, que es del 60. O sea, si usted me dice a mi viejo, la Biblia es más vieja. Ya no hablamos como en 1960, yo nací en el 65. No hablamos de esa manera. Es más, hasta hay palabras que uno las lee y por eso tenemos que explicar muchas veces. Porque vemos tal palabra, quiere decir tal cosa. No, en aquella época quería decir tal otra. En la época en que fue escrito y en la época en que fue traducido. Hoy leemos estas versiones que nos dan mayor entendimiento. Hubo en Caleb una actitud diferente que hizo que él no hiciera lo mismo que los demás. Esto me lleva a mí a pensar, en primer lugar, que depende de mí lo que Dios quiere hacer en mí. Que no es que fue la obra del Espíritu que lo llevó a Caleb a tomar esa decisión. Que no fue el Espíritu Santo en él
que lo fortaleció y entonces él se enfrentó a la situación difícil y fue en contra de la corriente, en mensaje opuesto a todo el resto, sino que fue lisa y llanamente solamente una cosa, fue el carácter de Caleb, el que se plantó y dijo, no. Recibimos esto de Dios, nos dio Dios esta palabra, nos manda una tierra, como le había dicho Moisés, una tierra que fluye leche y miel, nos manda una tierra en la que ellos habían visto, unos versículos antes de este versículo está escrito, una tierra donde ellos vieron que el fruto, las uvas, el racimo de uvas, cada uva tenía el tamaño, cosa mía y la imaginación, de un pomelo, porque dice que para llevar un racimo, entre dos tenían que llevarlo cargado en un palo. Imagínense entonces cómo sería cada uva. A pesar de ver semejante magnitud, los otros, no Caleb, se detuvieron no en el fruto, no en la tierra fértil, no en la posibilidad, no en la oportunidad. Se detuvieron, hay gigantes. Esa tierra que mata a sus moradores. No, Moisés, no. Dijeron los otros 10. No, porque nosotros somos para ellos como langostas. Así nos vemos nosotros y así nos ven ellos. No. Una actitud que estuvo puesta solamente en su visión momentánea, en su visión personal y no en la visión ministerial, en la visión de reino que Dios tenía para ellos. Una visión que estaba puesta en la dificultad, no en la bendición. Siempre, para la bendición hay una actitud de por medio. Esa era la frase que no anoté hoy, esa que dijiste vos, mirá, me vino solita. Siempre antes de la bendición hay una acción. Así era, ¿no? Hoy estaba yo a la tarde, ¿qué fue que dijo Ezequiel y ahora me salió solita? Mira, siempre antes de una bendición, siempre antes de recibir algo de Dios, va a tener también una dificultad. No existe el esfuerzo gratis. No existe encontrar las cosas gratis. No existe vivir del aire. No existe que otro venga y te sustente. No existe. Somos, como seres humanos, llamados a alcanzar. Dios nos creó, Génesis capítulo 1, Dios nos creó con capacidad de gobierno, Dios nos creó para sujetar, Dios nos creó para sojuzgar, Dios nos creó para hacer que las cosas se sujeten a nosotros, Dios nos creó para pisar. Incluso Jesús le dijo a sus discípulos, hablando del mundo espiritual, al que muchos le tienen miedo, le dijo a sus discípulos, pisotearán al cachorro del león y al dragón. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, tomando esa enseñanza de parte de Jesús, en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de tus pies. Y ahí aparece la de Corre a la Gracia de los 90. Bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. No es solamente una canción, es una verdad bíblica. Entonces, depende de mí lo que Dios quiere hacer en mí. Y lo otro que Dios me enseña, vuelvo al mismo versículo, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, me enseña esta palabra, que tener una actitud diferente quiere decir tomar decisiones diferentes. Tener una actitud diferente y no hacer lo que hacen los demás quiere decir ir en pos de Dios. ¿Qué significa la expresión así como está tal cual? Ir en pos de Dios. Dice, repito otra vez, decidió ir en pos de mí. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ir en pos de? Fue detrás del Señor. Y no como un perrito que está siguiendo al amo, sino que está, lo que quiere decir es lo que también dice el apóstol Pedro, dice que Jesús nos dejó un camino para que siguiéramos sus pisadas. Ir en pos del Señor, siguiendo el camino que Él te marcó, entrando por la vereda que Él hizo para vos, siguiendo su palabra, su dirección y hacia Dios. Eso es lo que hace
una actitud diferente. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, cuando Moisés empieza su ministerio antes de ser llamado para libertador, empieza a trabajar para su suegro y dice, a ver, ponérmela que no me acuerdo exactamente cómo empieza, ya está, deja, no pongas. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, las llevó a través del desierto hacia Horeb, monte de Dios. Trabajo del liderazgo, trabajo del que sigue a Dios, ir detrás hacia Horeb, monte de Dios, la presencia de Dios. La actitud diferente, el que no hace lo mismo que los demás, es el que pone a Dios por cabecera y va detrás de ese proyecto, va detrás de esa visión, va detrás de esas palabras. Pone a la Biblia, como decíamos ayer en la escuela de crecimiento, la Biblia es la palabra de autoridad, primera y última autoridad entre nosotros y en nosotros como iglesia. Todo pasa por el filtro de la Biblia, nada se hace fuera de los principios bíblicos. Una actitud diferente. Ir en contra de los demás. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Nos encontramos un hombre conocido, este buen hombre, al cual Dios le habla, en un momento, espera que llego, acá estoy, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Le habla a Abraham, un hombre criado en una cultura babilónica a nuestro entender de hoy, no existía Babilonia en este momento, un hombre criado en una cultura patriarcal, donde todo el pueblo y toda la familia y todos estaban bajo la cabeza de autoridad, donde no podías abrirte a hacer rancho aparte porque estaba mal, porque era todo en formato patriarcal. Eso era patriarcado, no lo que dicen que ahora es patriarcado. Eso sí era patriarcado. Dios le dice a él, andate de tu tierra. Deja tu familia, vete de tu tierra y tu parentela, andate de tu tierra, deja tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es como si venga alguno ahora y me diga, bueno, mira, Dios me dijo que tengo que tomar mi camino. Y ven así, bueno, ok, ¿cuál es tu camino? No sé. Dios no te habló. No, pero Dios me habló. Bueno, ¿qué te dijo? Que me vaya para seguir mi rumbo, que me vaya a la tierra que Él me va a dar. ¿Cuál es la tierra que Dios te va a dar? No sé, Dios no te habló. Así diríamos hoy, yo diría eso hoy. Pero sin embargo, no le dio una dirección porque tenía que trabajar Dios en Abraham para forjar en él un carácter de fe. Para habiendo escuchado la palabra de Dios, y no sé en qué manera más se le apareció, Abraham no tuvo ninguna duda de que Dios se le había aparecido. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te diré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4, terminamos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y para mostrar que tenía algo de la cultura encima, que cargaba con un poquito de su ascendencia, y se fue Lot con él. No hizo del todo lo que Dios le dijo, no cumplió todo como Dios se lo dijo, no dejó a su parentela, se llevó un pedacito por las dudas, pero rompió la costumbre, cambió la visión familiar, cambió la tradición, fue en contra de la corriente. Jueces capítulo 6, verso 25, otro hombre, un hombre temeroso, un hombre inseguro, un hombre que decía de sí mismo que era el peor de todos, que era el más chico de la familia de su casa, de su familia, que era de esa familia la más chica de toda la tierra. Jueces 6:25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Del mismo modo que con Abraham, había una cultura familiar, había unos dioses familiares. La casa de Gedeón usaba los terafines,
ídolos familiares de la época. Cada uno tenía uno personal. Estaba bueno porque vos podés tener tu propio Dios. Te lo haces a tu manera, entonces es Dios para vos, es Dios personal. Tu hermano tiene otro, tu tío tiene otro, cada uno tenía su propio Dios. Y en ese altar familiar estaba dedicado no al Señor, sino a un Dios pagano, a Baal. Le dice Dios a Gedeón: toma un toro, ¿no? Derribá el altar de Baal que tiene tu viejo. Imagínese que usted está adorando a Dios, o que usted está edificando una casa, o que usted está invirtiendo en un negocio, o que usted está levantando algo en su casa, y viene el nene, porque Dios le habló, ¿Qué le dice al nene? Debe decir: bueno, si Dios te dijo, entonces tira. No le va a creer. Gedeón se tuvo que enfrentar, lo mismo que Abraham, a su familia y a su padre. Gedeón se tuvo que enfrentar a toda la tierra. Gedeón se tuvo que enfrentar a todo el pueblo, a toda la comunidad. ¿Yo te llamé? Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, porque se le iba a venir la noche, temiendo hacerlo de día, como Nicodemo que andaba de noche, para que los demás no se den cuenta, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién hizo esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, su padre: sacá a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás, el padre, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Un hombre que fue en contra de la corriente. Un hombre que no se detuvo a lo que los demás decían. Un hombre que no se quedó con la costumbre. Un hombre que no se quedó solamente con su familia. Un hombre que no se quedó con lo que decía la guardia comunal. Un hombre que no se dejó llenar por el miedo. Un hombre que no se dejó perturbar porque no tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro. Un hombre que recibió la palabra de Dios, se levantó y enfrentó a toda una comunidad. Una actitud diferente. Otro espíritu. No hizo lo que los demás. Si usted estuvo el miércoles o si presenció la reunión del miércoles hablando sobre el tema de últimos tiempos, al final se develó el misterio. ¿Qué es el 666? Tanto que andaban algunos que me mandaban mensajes, me preguntaban, se me ponían nerviosos. ¿Qué es el 666? No es una cosa, no es un nombre, no es un elemento, no es un chip, no es una palabra, es un sistema. Un sistema de gobierno que se opone al propósito de Dios con el hombre. Un sistema de gobierno que se opone a la manifestación de la iglesia. Un sistema de gobierno que ya está mostrando de a poco, bueno, no ahora, hace años, pero ya está mostrando las huellas, está mostrando las garras, que el propósito es acallar a la iglesia. Como le digo siempre desde que volvimos a abrir, que aceptemos que estamos a la misma altura, al mismo nivel que una sociedad de fomento o un club deportivo. Puede ser que para la administración de quien hizo protocolo de asistencia nos pongan en el mismo artículo y nos pongan con la misma condición. Puede ser que para ellos, los que no tienen a Cristo, los que no entienden, puede ser que nosotros simplemente seamos un grupo en vez de los que se juntan para tomar vino, o los que se juntan para tomar cachaza, o los que se juntan para jugar a la pelota, nosotros nos juntamos para escuchar pelado. No importa si para ellos es lo mismo, para nosotros no es lo mismo. Porque creemos en el poder de Dios, creemos que Él está por encima, creemos que realmente Él es más grande y creemos, y se lo digo una y otra y 2000 veces más, el día que yo crea que un virus tiene más poder que Dios, ese día cuelgo micrófono, ahora tengo 3, ¿ves? Este y el otro también, cuelgo micrófono, Biblia, cuelgo barbijo y me pongo un puesto de choripán y otro de tortilla, ya que estamos también.
del otro lado y que otro se encargue de la iglesia. Una actitud diferente. No solo eso, no solamente una cuestión personal, de una decisión personal, sino que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, y no se me asusten que ya estamos terminando. 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Quiere decir que nosotros no podemos dirigir a Dios. Como Pedro vio cuando le dijo, ay Jesús, que tal cosa no te acontezca, ay Jesús, sos muy pibe, no entendés nada de estas cosas. No. Y agrega y dice, y a eso voy, pero nosotros, más nosotros, usted y yo, los que ahora, a diferencia de Caleb, a diferencia de Gedeón, a diferencia de Abraham, usted y yo tenemos al Espíritu de Dios también encima, como si esto fuera poco, señores, todo al mismo precio, al mismo valor, y se está llevando en esta misma oferta, además, la mente de Cristo. El griego nous, pensamiento, entendimiento, actitud, manera de ver las cosas, manera de recibir las cosas, capacidad para discernir lo que está viendo. Porque también dice Pablo que las cosas espirituales solamente las entienden los que son espirituales. ¿Quiénes son espirituales? ¿Los que oran todo el día? No, son espirituales los que tienen a Cristo en espíritu en su interior. Sumado a eso, usted tiene la mente de Cristo. Por lo tanto, no podemos andar como los demás andan. No podemos hacer las mismas cosas que los demás hacen. No podemos pensar como los demás piensan. Ni podemos tener la misma actitud que los demás tienen. No podemos entrar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros si no nacemos de nuevo. Un nacimiento de agua y de espíritu. Un nacimiento completo a la nueva revelación. No podemos ver lo nuevo de Dios, recibir, disfrutar, saborear lo nuevo de Dios si somos odres viejos, si somos viejos carcamanes que queremos las cosas que se hagan a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, no a nuestra manera. Para que de ese modo, y termino, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, una actitud diferente. Haya en vos una actitud distinta, la misma, dice Pablo, que hubo en Jesús. Ese que hace un rato te dije que se paró viendo la tortura y en vez de salir corriendo dijo, y bueno, dale, si es lo que hay que hacer, vamos a tragar saliva, vamos hacia lo que hay que hacer. La actitud diferente es la que enfrenta las situaciones, la que encara las situaciones. Hoy me encantó porque uno de los míos, ¿vio? Las épocas cambian, ahora todo distinto que antes. Pero vino a saludarme de uno de los míos y tenía cremita en las manos. Entonces, cuando le das la mano era una cosa así, se te iba, ¿viste? Tenía cremita en las manos. Entonces decimos, che, tené cuidado porque se te va a escapar la Biblia o el instrumento, no puedo dar ninguna referencia. Entonces le digo, mientras esté así, che, mano de hombre, a ver si... Y me contestó mal, me asusté, pero no, me iba a contestar bien. Me dijo, el hombre tiene que tener otra cosa. Digo, apa, me quedé yo así a ver a dónde iba. El hombre tiene que tener otra cosa, actitud, determinación, resolver problemas. Eso me gusta, así se habla. Tenga usted el mismo carácter que tuvo Jesús. Tenga usted una actitud distinta a la de toda la gente que nos quiere arrastrar. Como dice el apóstol Pedro, que el mundo nos quiere llevar con ellos. Vamos para allá como ganado, que nos quieren arrastrar. No crea lo que los demás creen, no piense lo que los demás piensan, no se mueva como los demás se mueven. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Espera que ahí me queda muy alto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Renuevo.
nuevo nacimiento, renovación espiritual, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No puso su visión en primer lugar, puso en primer lugar la visión del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hacia lo sumo. Porque dice la Biblia que todo lo que se humilla será exaltado. Y cuando en vez de seguir tu visión, seguir la visión de papá, papá desde el cielo te pone a la altura de su propio lugar y su visión, y vas a terminar siendo exaltado. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me reía hoy temprano cuando estábamos cantando lo del nombre de Jesús, porque yo sabía cómo terminaba la prédica. Ellos no sabían. Y yo ya tenía acá un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, eso lo spoileé, eso lo dije en la oración, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gente no se va a acercar a Cristo por tu predicación. La gente no va a ser salva por tu predicación ni por tu aspecto. La gente no va a ser salva ni siquiera por el volante que le lleves. La gente no va a ser salva por una radio cristiana. La gente no va a ser salva, te aseguro que no va a ser salva por Enlace ni por Canal Luz. Te lo puedo asegurar totalmente. Te aseguro que no va a ser salva por alguna radio cristiana que no la quiero mencionar solamente porque el dueño es amigo mío. Nada más que eso. No va a ser salva. La gente va a ser salva cuando vos tengas una actitud diferente y permitas que Cristo se refleje en tu vida. Y al ver a Cristo en tu vida, se postren y confiesen que Jesús es el Señor. Y al ver la luz que emana de tu vida, entonces empiecen y glorifiquen al Padre, el Dios eterno, el que tiene salvación para ellos y para vos. Ponete de pie, levanta tus manos, acompáñame a orar, acompáñame a adorar. Cerrá tus ojos, presentate delante del Señor, poné tu vida ante la cruz, poné tu vida a los pies de Cristo, al nombre sobre todo nombre, al poderoso nombre, al nombre que hace milagros, al nombre que cambia los tiempos, cambia las vidas. Presentá tu vida ahora y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un hombre como Caleb. Señor, yo quiero ser una mujer como María. Señor, yo quiero ser un hombre como Abraham. Señor, yo quiero ser una mujer como Elizabeth. Señor, yo quiero ser un hombre como Gedeón. Señor, yo quiero ser una mujer como Ana. Señor, yo quiero tener una actitud diferente para que se refleje Cristo a través de mí. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero nacer del agua, también del Espíritu. Quiero poder ser, Señor, un odre nuevo para recibir en mí la llenura de tu presencia. Quiero andar, Señor, por los caminos que vos tenés para que todos puedan ser transformados, para que todos puedan ser bendecidos, para rescatar al débil, rescatar al pobre, para salvar al caído, para anunciar al perdido que hay una alternativa distinta, un camino diferente, una alternativa de salvación, para que todos puedan entender que se puede vivir de otra manera. Te adoramos,